El USPS entregó una bolsa de artículos olvidados que el hotel envió a mi esposa. Era de la habitación King 703,28 de noviembre, mi cumpleaños. La lista de verificación mostraba un Rolex de hombre. Me quedé helado porque sabía exactamente de quién era. En mi cumpleaños número 57 vi como un Rolex de hombre que una vez le había regalado a mi hermano menor rodaba por el suelo del salón de la iglesia y golpeaba la madera con un tintineo agudo. La cara de mi esposa se puso blanca, la de mi hermano se puso roja y todos en nuestro pequeño rincón de Cedar Rapids finalmente vieron qué tipo de familia éramos realmente. Sin embargo, no empezó en ese salón de la iglesia. Empezó con el sonido del camión del correo tosiendo hasta detenerse fuera de mi casa la mañana después de un cumpleaños que pasé solo. Me llamo Henry Whitaker. He vivido en Cedar Rapids, Iowa, toda mi vida. La gente de aquí me conoce como el tipo de la chaqueta desteñida de John Deere que evita que el almacén de Quaker Oats se venga abajo. He estado casado con mi esposa, Susan, durante 31 años. Y hasta hace unas semanas les habría dicho que mi hermano menor, Daniel, era la persona en quien más confiaba en este mundo. La noche en que todo comenzó realmente, la nieve golpeaba contra la ventana de la cocina con ritmos suaves y irregulares. Era el 28 de noviembre, mi cumpleaños. 57 años. No es un hito como los 50 o los 60, solo uno de esos años intermedios por los que nadie hace un gran alboroto. Susan estaba parada en nuestro estrecho pasillo con su maleta a su lado, ya cerrada. Henry, te juro que si pudiera librarme de este viaje, lo haría, dijo ella, deslizando sus brazos dentro de su largo abrigo gris. Programaron esta capacitación en el último minuto. Cosas de auditoría de seguros en Minneapolis. Ya sabes cómo es. Yo estaba apoyado contra la encimera, viendo burbujear el chili en la olla de cocción lenta. El olor llenaba toda la casa, tomates, carne molida, chili en polvo. ¿Pero en mi cumpleaños?, pregunté. Traté de mantener mi voz ligera, como si fuera una broma. ¿No pudiste decirles que tu marido se está convirtiendo en un anciano y necesita supervisión? Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó del todo a sus ojos. Te lo compensaré, lo prometo. Iremos a Olive Garden la próxima semana. Incluso dejaré que pidas 2 cestas de palitos de pan. Ese ya era el plan, dije. Los palitos de pan son la única razón por la que sigo casado. Ella se rió, me dio un beso rápido que sabía a café y chicle de menta, y rodó su maleta hacia la puerta. Te llamaré cuando llegue, él dijo. Tal vez hagamos una pequeña videollamada más tarde. Está bien, seguro, le dije. Conduce con cuidado. Vi sus luces traseras desaparecer por nuestra calle tranquila, puntos rojos tragados por la oscuridad temprana. La casa se sintió más grande y vacía en el segundo en que la puerta se cerró con un clic. Volví a la olla de cocción lenta, removí el chili y me dije a mí mismo que no fuera dramático. La gente viaja por trabajo. Los maridos cenan solos en su cumpleaños todo el tiempo. Cierto. Aún así, puse 2 tazones por costumbre. Luego guardé uno, sintiéndome tonto. El resto de la noche fue tranquila. Comí frente al televisor con la repetición de un viejo programa de crímenes zumbando de fondo. La nieve seguía golpeando contra la ventana. Susan envió un mensaje de texto alrededor de las 8:30. Llegué. El hotel está bien. Día largo. Hablamos mañana. Te amo. Miré el pequeño emoji de corazón, luego escribí de vuelta, yo también te amo. Duerme un poco. Me fui a la cama, sintiendo un poco de pena por mí mismo, pero no sospechoso. No soy un hombre naturalmente desconfiado. Eso es parte de cómo terminé en este lío. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra mañana fría de Iowa. Mis rodillas se quejaron cuando saqué las piernas de la cama. La casa crujió en todos sus lugares habituales. Hice café, que salió un poco demasiado fuerte, y me paré frente al fregadero de la cocina, viendo pasar la máquina quitanieves frente a nuestra entrada. Fue entonces cuando escuché el familiar tosido y traqueteo del camión del USPS deteniéndose afuera. Nuestro cartero, Jim, ha estado en esta ruta más tiempo del que yo he estado en el almacén.
Escuché la puerta corrediza abrirse de golpe, las botas pesadas en nuestros escalones delanteros y luego el golpe sólido de algo un poco más grande que el correo regular cayendo en el porche. Abrí la puerta y una nube de aire frío me golpeó en la cara. Un sobreacolchado, del tamaño de una caja de zapatos, estaba sobre el felpudo de bienvenida cubierto de polvo de nieve. La etiqueta de remitente decía Hotel Riverstone. Artículos olvidados. Cedar Rapids. Mi primer pensamiento fue de honesta confusión. No me había alojado en un hotel. Se suponía que Susan estaba en Minneapolis. Me agaché con las rodillas doliendo y lo recogí. La etiqueta de envío estaba impresa de manera clara y ordenada. Para Susan Whittaker. Dirección, la nuestra. Dentro, algo pesado se movió contra el cartón. Lo llevé a la mesa de la cocina. Sacudí la nieve con mi mengue y corté la cinta con un cuchillo de mantequilla. Había un trozo de papel doblado encima. Lista de verificación de propiedad del huésped. Habitación 15703. Fecha 28/11. Mi cumpleaños. Mis ojos recorrieron la lista hacia abajo. Una chaqueta de mujer gris. Un neceser. Un Rolex Submariner de hombre grabado. Mi corazón dio un vuelco lento y fuera de ritmo. Metí la mano en el sobre acolchado y saqué una pequeña caja de terciopelo negro. Era el tipo de caja que ves en los anuncios de joyería. Mis dedos no se sentían firmes cuando la abrí. El reloj estaba allí, pesado y familiar, la correa de acero inoxidable atrapando la débil luz de la mañana que entraba a través de las persianas. Se veía exactamente como el día que lo compré. Simple, limpio, lo suficientemente caro como para que mis manos temblaran cuando entregué mi tarjeta de débito. Le di la vuelta y ahí estaba el grabado para Dani. Te lo has ganado. Con amor, Henry. ¿Conoces esa sensación cuando un recuerdo te golpea tan fuerte que es como si te empujaran hacia atrás en el tiempo? Un segundo estaba de pie en mi cocina silenciosa con mis pantuflas gastadas y al siguiente estaba de vuelta en la fiesta del 40 cumpleaños de Daniel. Él había entrado en la vieja casa de mamá tarde, como de costumbre, oliendo a colonia barata y esperanza. Todos los demás ya habían comido. Yo le había guardado un plato. Saqué la pequeña caja de terciopelo de mi bolsillo y se la entregué justo allí, frente a mamá y mis hijos. Ábrelo, le había dicho, sonriendo como un idiota. Levantó la tapa, vio el Rolex, y por un segundo, mi hermano menor, aquel a quien le enseñé a andar en bicicleta, aquel a quien encubrí cuando abolló la camioneta de papá, pareció un niño de nuevo. Su rostro se iluminó con algo entre incredulidad y orgullo. Henry le había dicho, con la voz quebrándose solo un poco. No tenías que hacerlo. Quería hacerlo, le intervine yo. Has estado trabajando duro. Aguantaste. Te lo has ganado, Dani. Nos habíamos abrazado. Mamá se había secado los ojos con una servilleta. De pie allí en mi cocina todos esos años después, sosteniendo ese mismo reloj, se me cayó el estómago a los pies. La habitación se sentía mal, como si los ángulos hubieran cambiado. Cerré la caja de golpe, no porque quisiera, sino porque no podía mirarla más. Mis manos sudaban, a pesar de que la casa estaba fría. Durante un largo minuto, simplemente me quedé allí, el sobre acolchado, la lista de verificación y esa caja de terciopelo extendidos sobre la mesa frente a mí. La maleta de Susan había sido preparada para Minneapolis. La dirección del remitente del hotel estaba a 20 minutos de nuestra casa. La fecha en el formulario era el 28 de noviembre. Mi cumpleaños. Algo en mi pecho se quedó muy quieto. Caminé hacia el garaje, el suelo de concreto calentándose lentamente bajo una tenue franja de sol invernal que entraba por la pequeña ventana alta. El olor a aceite, metal y aserrín viejo me envolvió como una manta familiar. Este era mi espacio. Mi banco de trabajo, mis herramientas, mi tablero con contornos de llaves inglesas y martillos dibujados con marcador negro. Abrí el cajón superior de mi vieja caja de herramientas roja, aparté una cinta métrica y una bolsa de tornillos, y coloqué la caja de terciopelo en la esquina. Cerré el cajón suavemente como si estuviera acostando a un bebé. Cuando le enseñé a Daniel a conducir el oxidado Ford de nuestro padre en una carretera rural, él había agarrado el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Relájate, le dije, riendo. Estoy aquí mismo. No dejaré que te pase nada.
Si me hubieras dicho entonces que un día estaría escondiendo su reloj en mi caja de herramientas porque tenía miedo de lo que significaba, habría pensado que estabas loco. Cuando Susan llegó a casa la noche siguiente, la casa olía a chili de nuevo. Había hecho un lote fresco porque cocinar me calma. El aroma de tomates y comino flotó por la cocina en el segundo en que ella entró por la puerta, sacudiéndose la nieve de su abrigo. Huele increíble, dijo ella, dejando caer su bolso sobre la encimera como si nada en el mundo estuviera mal. Minneapolis fue bruto. Las carreteras estaban heladas todo el camino de regreso. Yo estaba de pie junto a la estufa, removiendo lentamente. Mi mente repetía la lista de verificación. El grabado. Habitación 703. Mi cumpleaños. No llamaste anoche, dije en voz baja. Ella se congeló solo un segundo del tiempo suficiente para que yo lo notara y luego abrió un gabinete como si no hubiera pasado nada. Oh, Henry, lo sé. Llegué al hotel tan tarde que prácticamente me quedé dormida caminando. Luego la mañana fue reuniones. Besó mi mejilla, cálida y rápida. Prometo que te compensaré por tu cumpleaños. Esa palabra, prometo, se sintió como papel de lija a través de mi pecho. Puse 2 tazones en la mesa aunque no tenía hambre. Susan se sentó frente a mí hablando de facturas, compañeros de trabajo, el desayuno del hotel. Todo excepto la verdad. La vi tomar cucharadas de chili, el vapor subiendo, su expresión relajada, normal, familiar. Y todo lo que podía pensar era, ella no estaba en Minneapolis. Estaba a 20 minutos de aquí con mi hermano, pero no la confronté. Ni siquiera hice una pregunta. La ira hace que un hombre sea ruidoso, pero yo necesitaba ser frío. En el momento en que alzara la voz, perdería la guerra antes de que siquiera comenzara. Después de la cena, ella tomó su bolso y fue a ducharse. Cuando escuché el agua correr, me deslicé al garaje y revisé el cajón, asegurándome de que el Rolex todavía estuviera allí. Toqué la caja de terciopelo una vez con la punta de los dedos solo una vez y luego cerré el cajón como si sellara una tumba. A la mañana siguiente, conduje directamente al Hotel Riverstone. El vestíbulo estaba cálido, alfombrado en un verde profundo, con un leve olor a limpiador de cítricos persistiendo en el aire. Me acerqué al mostrador de recepción y sonreí cortésmente a la joven detrás del mostrador. Buenos días, dije. Creo que mi esposa se alojó aquí la otra noche y puede haber perdido algo. Se llama Susan Whittaker, habitación 703. La recepcionista tecleó por un momento y asintió. Sí, ella hizo el check-out ayer. ¿Qué artículo le falta? Dudé. Yo, no estoy seguro. Por eso estoy preguntando. Ella chasqueó la lengua suavemente. Déjeme revisar las notas. Sus ojos escanearon la pantalla. Parece que... ella hizo el check-in sola, pero hay mención de un segundo huésped uniéndose más tarde. Mi estómago dio un vuelco. Un segundo huésped. Mantuve mi voz plana, tranquila. Sí, señor. Y pidieron champán y un paquete de desayuno para 2 a la mañana siguiente. Mi mandíbula se tensó hasta que dolió. Supongo que no guardan las grabaciones de las cámaras, pregunté. Lo hacemos, dijo ella disculpándose, pero se sobrescriben cada 72 horas. Lo siento. Sin grabaciones, sin pruebas fáciles. Pero las palabras un segundo huésped resonaron en mi cabeza como una campana de iglesia. Le agradecí, salí al frío y me quedé en el estacionamiento mucho tiempo, viendo mi propio aliento empañarse en el aire. La siguiente parada fue el Cedar Rapids Community Credit Union. Sabía que Susan no me cuestionaría por revisar nuestra cuenta conjunta. Me envían alertas todo el tiempo. El cajero allí, un joven con el cabello rubio levantado como si hubiera peleado con un soplador de hojas, imprimió los estados de cuenta que solicité. ¿Compras navideñas?, preguntó casualmente mientras me entregaba los papeles. Algo así, dije. Me senté en mi camioneta y los leí línea por línea. Ahí estaban. Hotel Riverstone, cargo por habitación. 2 huéspedes. Spa Riverstone, baño de pies para parejas. Servicio de habitaciones, champán, más desayuno para 2. Cerré los ojos, dejé caer mi frente contra el volante y respiré a través del dolor punzante. No conduje a casa, aún no.
Conduje al único lugar donde sabía que podía sentarme sin desmoronarme, el puesto 788 de veteranos de guerras en el extranjero, VFW. En el momento en que abrí la puerta, el olor a café rancio y humo de cigarrillo me golpeó como un recuerdo. La televisión transmitía las noticias del mediodía. Un par de veteranos discutían sobre los Peques contra los Bears. Todo el lugar sonaba a consuelo. Él, un veterano de Vietnam que me había tomado cariño hace años, estaba tomando su café negro habitual. «Te ves fatal», dijo sin rodeos cuando me senté a su lado. «Me siento igual». Él esperó. Él nunca presionaba. Eventualmente, se lo conté. No todo. Aún no. Pero lo suficiente. Alguien cercano, dije en voz baja. Alguien en quien confiaba. Asintió con la mirada firme. ¿Familia? Miré fijamente mi café. Sí. Él se reclinó, se frotó la mano por la barbilla. Hijo, la traición dentro de la familia no es algo a lo que le lanzas un puñetazo. Si golpeas a tu propia sangre, pierdes 2 veces. Tienes que ser más listo que ellos. Nunca gritar más que ellos. Esas palabras se asentaron profundamente dentro de mí como cemento húmedo. Conduje a casa con una regla simple tallada en mis huesos. Mantente callado. Mantente frío. Mantente listo. Susan estaba tarareando en la cocina cuando entré, removiendo otra olla de chili como si nada en el mundo hubiera cambiado. El olor me golpeó primero, cálido, acogedor, reconfortante. Pero ya no me consolaba. Ahora olía a coartada. Esa noche dormí poco. Cada sonido en la casa era agudo. El horno encendiéndose, el refrigerador zumbando, Susan moviéndose en la cama a mi lado. Miré el techo y me dije una y otra vez, no estás listo para confrontar. Aún no. Necesitas más que ira. Necesitas pruebas. Mi oportunidad llegó antes de lo que pensaba. A la mañana siguiente, Susan dijo, trabajaré hasta tarde de nuevo. Temporada de auditoría. Me besó en la mejilla, tomó su café y salió apresuradamente por la puerta. Mientras su auto se alejaba, exhalé un largo suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Tomé mi abrigo. Tenía trabajo que hacer. No volví al almacén esa mañana. Llamé y dije que mi espalda me estaba molestando de nuevo, lo cual ni siquiera era una mentira. El estrés tiene una forma de torcer la columna vertebral de un hombre hasta que se siente como alambre de púas. En cambio, me senté en la camioneta con la calefacción haciendo clic y gimiendo, mirando los estados de cuenta bancarios impresos en el asiento del pasajero. Cargos de habitación, champán, desayuno para 2 y el Rolex en mi caja de herramientas como un animal atrapado. Necesitaba más. No más rabia. Dios sabe que tenía suficiente de eso, sino más pruebas. Algo que, incluso Susan y Daniel, no pudieran evitar con palabras. Así que hice lo que hace cualquier hombre de 57 años confundido y traicionado cuando no entiende algo, lo buscó en Google. Escribí el número de serie del Rolex exactamente como el joyero me había dicho que lo registrara hace años. La búsqueda me llevó a una base de datos de seguros de joyería. Casi cerré la pestaña asumiendo que había hecho clic en el enlace equivocado, pero ahí estaba. Titular de la póliza, Daniel Whittaker. Artículo, Rolex Submariner acero inoxidable contacto de seguro, Susan Whittaker. Relación. Cónyuge equivalente. Me quedé mirando esas 2 palabras tanto tiempo que empezaron a desdibujarse. Cónyuge equivalente. Mi respiración se volvió aguda y superficial, como si alguien me hubiera golpeado justo debajo de las costillas. No solo se estaban escabullendo, estaban planeando una vida donde yo no estaba en la imagen. Lo susurré en voz alta, solo para escuchar cómo sonaba en el aire. Cónyuge equivalente. Jesús, Dani, Susan. ¿Qué demonios están haciendo ustedes dos? Mis manos temblaban, y no por el frío. Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No estaba pensando con claridad. No estaba respirando con claridad. No estaba haciendo nada con claridad. Necesitaba imprimir esa tasación de inmediato. La biblioteca pública de Cedar Rapids estaba cálida, ese tipo de calor que te golpea como una manta cuando cruzas las puertas corredizas. Las impresoras estaban escondidas en la parte trasera,
detrás de filas de audiolibros y misterios en letra grande. Inicié sesión en una computadora pública con la mano todavía temblando un poco y abrí la tasación. Hice clic en imprimir. La máquina cobró vida zumbando, escupiendo las páginas, cargos de habitación, tasación del seguro y esa frase que golpeaba las entrañas con yuge equivalente. Reuní las hojas calientes, me giré y me congelé. Susan estaba entrando por la entrada de la biblioteca, con su abrigo cubierto de nieve, el cabello recogido y papeles en la mano. Caminó directamente hacia la fotocopiadora, a menos de 10 pies de mí. El pánico golpeó fuerte y caliente. Me metí los papeles contra el estómago, subí la cremallera de mi abrigo hasta la mitad, y giré mi cuerpo como si estuviera leyendo el tablón de anuncios de la comunidad. Ella no me vio. Introdujo papeles en la copiadora, tarareando suavemente, completamente inconsciente de que yo estaba parado lo suficientemente cerca como para oler el leve aroma de su chicle de menta. Cuando terminó, recogió sus copias, golpeó la pila para alinearla sobre el mostrador y se alejó hacia la recepción. Solo cuando se fue volví a respirar. Me apoyé contra la estantería, con el corazón latiendo como un martillo sobre yeso. Eso estuvo demasiado cerca. Demasiado cerca. Salí de la biblioteca y fui directamente a casa con la evidencia impresa metida dentro de mi abrigo como contrabando. Cuando llegué al garaje, cerré la puerta detrás de mí, encendí la tenue bombilla del techo y puse todo sobre el banco de trabajo. Recibos, cargos de habitación, papeles del seguro y el Rolex. Abrí el cajón de la caja de herramientas, saqué la caja de terciopelo y la puse junto a los papeles. El garaje olía a aceite viejo, a serrín y metal frío. Mi santuario. Necesitaba un plan. Uno que no fuera desordenado. Uno que no implicara gritar o romper cosas o ser llevado por la policía como un adolescente impulsivo. Soy demasiado viejo para peleas a puñetazos y demasiado cansado para el drama. Entonces, como si alguien hubiera encendido un interruptor de luz, se me ocurrió. La subasta benéfica de Navidad de San Mateo. Ocurre cada diciembre. Familias, gente de la iglesia, vecinos, todos apretados en el salón de la iglesia, bebiendo mal café y pujando por cestas de productos enlatados y mantas de ganchillo. Susan y Daniel se ofrecían como voluntarios cada año. Les encantaba el centro de atención, las miradas, las sonrisas de los extraños. Y este año se habían inscrito de nuevo. Un espacio público, una reunión comunitaria, un micrófono. Me los imaginé de pie, uno al lado del otro, entregando boletos de rifa, riendo como dos personas que no tenían un solo secreto en el mundo. El pensamiento hizo que mi mandíbula se tensara. Fui a la iglesia esa misma tarde. Las campanas sonaban débilmente en algún lugar dentro mientras empujaba las pesadas puertas. Un par de voluntarios estaban pegando decoraciones en las paredes, copos de nieve de papel, pancartas rojas y verdes. El aire olía a galletas de azúcar y cera para pisos. ¿Necesitas manos extra?, le pregunté a la mujer a cargo, una señora alegre llamada Margaret. Oh, Henry, estaríamos encantados de tenerte. Sacó un portapapeles. Veamos. Todavía necesitamos a alguien para manejar el sistema de sonido. Micrófonos, pistas de música, anuncios. Interesado. Interesado no era la palabra correcta. Sentí que algo se asentaba dentro de mí. Un propósito silencioso y frío. Sí, dije. Puedo hacer eso. Después de salir de la iglesia, no fui a casa inmediatamente. Me senté en la camioneta con la calefacción a todo volumen, viendo caer la nieve en copos pesados. Pensé en la primera vez que Daniel condujo el viejo Ford de papá. Tenía 16 años, estaba aterrorizado, agarrando el volante como si pudiera huir de él. Relájate, le había dicho. No dejaré que te pase nada. Lo creía en ese entonces. Realmente lo creía. Pero la gente cambia, o tal vez no lo hacen. Tal vez simplemente mejoran ocultando las partes de sí mismos que no quieres ver. Cuando entré en nuestra entrada, ya sabía exactamente cómo iba a ir esto. Reuniría las pruebas, tomaría el escenario, diría la verdad, y lo haría una vez limpio y claro frente a toda la comunidad. No para destruirlos, sino para liberarme a mí mismo. Y en algún lugar profundo, bajo la ira, el shock y la traición, un sentimiento diferente parpadeó a la vida. Algo agudo, constante y extrañamente tranquilo, resolución.
La noche de la subasta benéfica de Navidad de San Mateo llegó más fría de lo habitual. El tipo de frío que se hunde directamente en tus huesos, sin importar cuántas capas lleves puestas. Aparqué en el lote de la iglesia, bajo una farola zumbante, y me senté un momento con el motor en marcha, dejando que la calefacción rechazara el frío. Dentro de la guantera estaba el sobre acolchado del USPS. Dentro del sobre estaba el Rolex y dentro de mí había un nudo que sabía que no se aflojaría hasta que terminara la noche. Apagué el motor, salí a la nieve y tomé una larga respiración que picó en mis pulmones. Dentro del salón de la iglesia, el aire estaba cálido y denso con el aroma de galletas de azúcar, café quemado y abrigos de invierno secándose cerca de los radiadores. Los niños corrían entre las mesas, copos de nieve de papel colgaban del techo y las luces de Navidad parpadeaban a lo largo de las paredes. Los voluntarios se movían con bandejas de brownies y cestas para artículos de subasta silenciosa. Caminé hacia la pequeña cabina de sonido, que en realidad era solo una mesa plegable con una mesa de mezclas, 2 altavoces y un micrófono. Margaret me saludó desde el otro lado de la habitación. Henry, llegaste. Gracias a Dios. La lista de reproducción de música está aquí y el micrófono inalámbrico ha estado un poco quisquilloso. Solo dale un golpecito si se corta. No hay problema, dije, manteniendo mi voz firme. Susan estaba al otro lado de la habitación, cerca de la mesa de la rifa, riendo con un par de mujeres de la iglesia. Daniel, mi hermano, estaba de pie junto a ella, sonriendo, estrechando manos, charlando como si no tuviera una preocupación en el mundo. Llevaba la misma chaqueta de cuero que le ayudé a comprar hace años cuando consiguió un trabajo en un concesionario de autos. No había mantenido el trabajo por mucho tiempo, pero mantuvo la chaqueta. Se veían cómodos juntos. Eso retorció algo muy dentro de mí. Pero me recordé a mí mismo, mantente frío, mantente firme, mantente listo. El evento comenzó. La música navideña sonaba suavemente. La gente se mezclaba. Los niños tiraban de las mangas de sus padres pidiendo galletas. Mantenía un ojo en la mesa de sonido y un ojo en Susan y Daniel. A medida que avanzaba la noche, el salón se volvió más ruidoso. Risas, charlas, patas de sillas raspando el piso de madera. Pero dentro de mí todo se volvía más silencioso, más enfocado, como una lente de cámara ajustándose. Cuando la parte de la rifa estaba a punto de comenzar, vi mi momento. Susan y Daniel tomaron sus lugares al frente. Una pequeña multitud se reunió, vecinos, miembros de la iglesia, compañeros de trabajo. Me alejé de la cabina de sonido y me acerqué al pastor Reynolds, que estaba a un lado, balanceando una taza de café sobre una pila de programas. Pastor, dije en voz baja, ¿puedo hablar con usted solo un segundo? Él asintió y se apartó conmigo. Necesito que mire algo, dije, sacando los papeles de la tasación a medias de mi abrigo. Es importante, muy importante. Sus cejas se juntaron. Henry, este no es realmente el lugar. Su trata de mi esposa y mi hermano. Su boca se apretó en una línea fina. Miró hacia la multitud, luego volvió a mirarme. Henry, lamento mucho si algo está pasando en tu familia, pero no puedo intervenir en disputas personales esta noche. Mi aliento se congeló en el aire entre nosotros. Solo necesito a alguien que sea testigo. Puedo orar por ti, interrumpió suavemente, pero eso es todo. Y así, sin más, se alejó. Una sensación extraña y vacía se abrió dentro de mi pecho. No ira, no desesperación, sino soledad. Por primera vez, me golpeó esta confrontación, este momento, todo este lío era mío para cargar. Sin refuerzos, sin mediador. Solo yo. La música se desvaneció cuando la rifa estaba lista para comenzar. El salón se volvió más silencioso, ese tipo de silencio donde incluso los susurros parecían demasiado fuertes. Caminé hacia la cabina de sonido, tomé el micrófono y lo golpeé 2 veces. Los altavoces tumbaron, las cabezas se giraron, la conversación se detuvo. Susan levantó la vista, la confusión cruzando su rostro. Daniel se tensó. Di un paso hacia el centro de la habitación. Buenas noches a todos, comencé, mi voz firme en los altavoces. Siento interrumpir antes de la rifa, pero hay algo que necesito decir. Algo que involucra a 2 personas en esta sala. Unos pocos murmullos ondularon a través de la multitud. Susan forzó una sonrisa.
Henry, cariño, tal vez deberíamos, Levanté el sobreacolchado del USPS. Esto llegó a mi puerta la mañana después de mi cumpleaños. Un silencio cayó sobre el salón. Caminé hacia Susan y se lo entregué. Adelante, le dije. Ábrelo. Sus manos temblaban ligeramente mientras metía la mano dentro y sacaba la caja de terciopelo. La abrió y en el instante en que vio el reloj, su rostro perdió el color. El Rolex se deslizó de sus dedos y golpeó el piso de madera con un tintineo agudo y resonante. Jadeos se dispersaron por la multitud. Alguien cerca de la mesa de galletas susurró: «Oh, Dios mío». Me agaché, recogí el reloj y lo giré para que el grabado mirara hacia la multitud. Para Dani, te lo has ganado. Con amor, Henry. Una ola de reconocimiento recorrió la sala. Levanté el micrófono de nuevo. Hotel Riverstone, le dije con voz baja. Habitación 15703, 28 de noviembre. Mi cumpleaños. Saqué los estados de cuenta bancarios impresos. Cargos de habitación para 2 huéspedes. Champán. Desayuno para 2. El silencio se espesó. Susan se cubrió la boca. Daniel miraba al suelo. Luego sostuve la tasación del seguro. Esto, le dije, es la póliza de seguro para este reloj. Propietario, Daniel Whittaker. Contacto de emergencia, Susan Whittaker. Relación, cónyuge equivalente. Un jadeo colectivo onduló por el salón. Un hombre mayor, cerca de la urna de café, murmuró en voz alta. Bueno, esa es una forma de desenvolver un secreto familiar antes de los regalos. Algunas personas resoplaron en shock, otras sacudieron la cabeza y el salón de la iglesia se sintió de repente demasiado pequeño para contener todo lo que se estaba derramando. Daniel dio un paso adelante con ojos suplicantes. Henry, escucha, salgamos y hablemos. Solo tú y yo, ¿de acuerdo? Por favor. Lo miré durante un largo momento. Mi hermano, el chico a quien le enseñé a conducir el oxidado Ford de papá. El hombre que pensé que siempre estaría a mi lado. No, Daniel, dije con voz firme. Te di este reloj frente a toda la familia y ahora te lo devuelvo frente a toda la comunidad. Presioné el Rolex en su palma y cerré sus dedos alrededor de él. Es tuyo, le dije, al igual que todo lo que elegiste hacer con él. Luego me giré, caminé a través del silencio atónito y no miré atrás. No recuerdo el viaje a casa esa noche. Recuerdo el frío. Recuerdo la forma en que mi aliento empañaba el parabrisas porque había olvidado encender el desempañador. Y recuerdo la extraña quietud dentro de mi pecho, como si alguien finalmente hubiera dejado de golpear las paredes allí dentro. Cuando entré en la entrada, la casa se veía igual que siempre. Los mismos canalones caídos, la misma luz del porche con la bombilla quemada que Susan seguía olvidando reemplazar. Pero entrar se sintió diferente, como si hubiera entrado en una exhibición de museo de una vida que ya no era mía. Susan llegó a casa 2 días después para hacer una maleta. No dio portazos ni gritó ni suplicó. Se movió como una sombra por la sala de estar, doblando suéteres, cerrando equipaje, evitando mis ojos. En un momento, ella murmuró, Henry, yo nunca quise. Levanté mi mano. Por favor, no termines esa frase. No hay un buen final para ella. Y ella no volvió a intentarlo. Después de que se fue, Daniel llamó una vez, luego 2 veces, luego 5 veces. No contesté. Borré cada correo de voz sin escuchar. Lo que sea que tuviera que decir, no valía el aliento que tomaba decirlo. Pero las secuelas no fueron limpias. Nadie te dice eso. Nadie te dice que, el día después de exponer una traición, se siente menos como una victoria y más como entrar en una habitación fría y vacía, donde puedes escuchar tu propio latido demasiado claramente. Los papeles del divorcio llegaron después. El abogado de Susan trató de abrir con excusas, pero la evidencia que tenía hizo que todo fuera simple, limpio, tranquilo, casi triste por lo rápido que pasó. Me enterré en el trabajo en el almacén. Mañanas tempranas, noches tardías. Arreglé máquinas que no necesitaban arreglos, reorganicé estantes de suministros que ya estaban ordenados.
Supongo que una parte de mí solo necesitaba mantener mis manos ocupadas para que mi mente no me comiera vivo. Las noches eran más difíciles. La casa hacía sonidos que nunca había notado antes. Tuberías asentándose, el refrigerador encendiéndose, el viento deslizándose bajo los aleros. Después de 31 años de escuchar a Susan tarareando mientras doblaba la ropa o cortaba verduras en la encimera de la cocina, el silencio se sentía más pesado que el ruido. Una noche deambulé hacia el garaje. El aire estaba lo suficientemente frío como para que mi aliento colgara como humo. Encendí la vieja bombilla del techo y me apoyé contra el banco de trabajo, dejando que el olor familiar a aceite de motor y a serrín me envolviera. Mientras despejaba una esquina del banco, algo se deslizó de detrás de una pila de cartón. Una vieja caja de zapatos llena de fotos familiares que no había mirado en años. Me senté en el taburete, abrí la tapa y saqué la primera foto. Éramos los tres, yo, Susan y Daniel, de pie en el patio trasero de mi madre. Luz del sol, sonrisas, brazos alrededor del otro como si estuviéramos soldados juntos. Miré esa foto durante mucho tiempo, esperando que el golpe de dolor me alcanzara. Pero no lo hizo. No de la manera que esperaba. Lo que sentí fue liberación. Un dolor suave pero limpio. Como finalmente sacar una astilla que ha estado atascada demasiado profundo durante demasiado tiempo. Esa foto pertenece a una vida que se ha ido, dije en voz baja. Y la dejé caer en el contenedor de reciclaje junto al banco de trabajo. No con ira, sino con finalidad. Cerrar ese capítulo hizo que el silencio en el garaje se sintiera un poco menos pesado. Una semana después, mi hija y mi hijo vinieron a visitarme. Supuse que querían ver cómo estaba el viejo, asegurarse de que no me hubiera dedicado a vivir de cenas congeladas y gases de cortadora de césped. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina con tazas de café. El vapor rizándose en el aire. Mi hijo deslizó una pequeña caja azul sobre la mesa. Anda, papá, dijo suavemente. Ábrelo. Dentro había un reloj. No un Rolex, nada extravagante. Un reloj simple de acero inoxidable, líneas limpias, esfera clásica. En el reverso, grabado con letras ordenadas, para papá, más fuerte que nunca. Se me cerró la garganta. Me la aclaré. Traté de nuevo de encontrar palabras. Fallé de nuevo. Mi hija se acercó y apretó mi mano. No gritaste. No rompiste cosas. No hiciste una escena. Simplemente les mostraste el espejo. Ella sonrió suavemente. No mucha gente podría hacer eso. Miré el reloj de nuevo. La luz atrapó la plata justo bien y algo dentro de mí se aflojó. No del todo, pero lo suficiente. Me lo deslicé en la muñeca. Encajaba perfectamente. Durante las siguientes semanas, me instalé en un nuevo tipo de tranquilidad. No la fría y dolorosa, sino la pacífica. Arreglé el garaje, limpié viejos cajones, cociné chili porque quería, no porque necesitara llenar espacio. Y lenta, silenciosamente, el peso en mi pecho se alivió. La gente habla de la venganza como si fuera fuego y furia, como si fuera romper platos o gritar hasta que se te rasgue la garganta. Pero la verdad es diferente. A veces, la venganza no es más que negarse a cargar con las mentiras de otra persona. A veces es poner un reloj en la mano de un hombre y dejar que se siente con lo que ha hecho. A veces es alejarse con tu dignidad cuando otros tiraron la suya a la tierra. Y a veces, la venganza es simplemente darte permiso para empezar de nuevo. Si esta historia ayuda, aunque sea a una persona allá afuera, de alguien que piensa que es demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado atascado para empezar, entonces contarla valió la pena. Y si quieren escuchar más historias de viejos como yo, aprendiendo a salvarnos a nosotros mismos, bueno, son bienvenidos a quedarse.